General, encantada de estar aquí con usted y con todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Gracias, Lina, igualmente, muy encantado de estar aquí. Bueno, vamos a conversar sobre el universo de ser policía. ¿Cuál ha sido el reto más grande después de una trayectoria de 35 años al servicio de la Policía Nacional de Colombia? No, gracias, Lina, es una pregunta muy significativa. Creo que el reto más grande para mí ha sido continuar la profesión policial. La profesión policial le da a uno muchos elementos para uno seguir muy activo en la vida pública, en la vida social, y por eso en este momento como consultor internacional participando en reformas de cuerpos policiales, pero también como investigador, columnista, como docente también me apasiona el tema de policía y lo sigo desarrollando porque estoy seguro que la profesión policial no acaba con el término de una carrera dentro de una organización policial, sino es la oportunidad para seguir aportándole a la construcción de la calidad de vida de una sociedad. General, ¿un policía nace o un policía se hace? Creo que son las dos cosas, ¿no? Creo que uno nace con una intención siempre de servirle a las personas. Creo que uno desde pequeño, cuando uno ve las películas en el noticiero, si uno tiene familia en la policía, pues uno va naciendo con ese gen, con ese ADN, digamos, de querer ser policía. Pero también se hace en la medida de que ser policía implica un proceso de educación, de formación, también de entender, digamos, cómo servirle mejor a la sociedad, de aprender cuestiones muy técnicas y combinando esas dos cosas creo que sería ideal que una persona antes de ingresar tuviera, digamos, esas competencias o esas intenciones por poderle servir mejor a la sociedad y pues obviamente a lo largo de la vida en una organización policial se van aprendiendo muchas cosas. Eso es un complemento, diría yo. O sea que sí hay un componente vocacional y ese componente vocacional se transforma, se queda quieto, se le agota en un momento a un policía la vocación, general. Si yo entiendo por vocación como conectarme con el propósito superior de una institución o de una organización, en el caso institución policial, si entiendo por vocación eso, yo creería que uno tiene que entender y conectarse con ese propósito de la organización policial y en la medida que uno entienda cuál es el significado que hay detrás de ser policía y que va más allá, está por fuera de la organización, entender el porqué me parece muy potente y en la medida que uno va, digamos, avanzando en su carrera profesional como policía, no perder, digamos, de vista ese propósito. Creo que las organizaciones policiales, sus directivos, los modelos de gestión humana que se desarrollan dentro de una institución policial deben siempre mantener viva esa llama. O sea, esos valores públicos que representa una organización policial, estarlos recordando, pero también haciendo que las personas que están en el cuerpo policial estén muy conectados con ese propósito superior de la organización. Y yo pienso además que debe ser como una condición que se comunica a los ciudadanos. Yo, por ejemplo, voy por la calle y veo a un uniformado y siento paz y siento tranquilidad y me siento segura, pero indudablemente la gestión del policía es mucho más abarcadora y mucho más ambiciosa. ¿Cuáles son esos pilares que sostienen el quehacer del policía, general? Sí, es una pregunta muy importante. Creo que las organizaciones policiales son cuerpos muy cerrados. Creo que en el mundo tienen su propia cultura, sus propias tradiciones. Muchas veces la gente no entiende ese mundo desconocido, no tiene por qué entenderlo. Es todo un universo. Es un universo que lo viven las personas que están dentro de las organizaciones, pero la policía, por ser una institución política, algunos dicen que es una institución social. Digamos, yo me matriculo con la primera parte, pero pues siempre apostamos a que los cuerpos policiales estén construyendo sociedad, ¿no? Estén digamos, participando muy activamente de la calidad de vida de las personas. Y muchas personas, digamos, no entienden ese mundo solamente cuando tienen que dirigirse a un policía o le sucedió algo en su vida personal, ya sea un delito o colocar una denuncia, etcétera. Ahí es donde conocen, digamos, en esos momentos de verdad, conocen realmente qué hace un policía por esa figura del policía que lo atiende en la calle. Creo que la comunicación es fundamental hoy en día en la modernidad. Una policía y un gobierno que no comunique, digamos, más en estas nuevas tendencias de gobierno abierto, donde podemos comunicarle a las personas qué hace un cuerpo policial, a qué se dedica, cuál es su misión, sus responsabilidades, es fundamental para que el ciudadano, digamos, se conecte más con las organizaciones policiales. Pero es una responsabilidad
responsabilidad de los mismos gobiernos y de los mismos cuerpos policiales estar comunicando lo que realmente hace una policía, su responsabilidad y sus tareas. En ese orden de ideas, ese ejercicio que se hizo en Colombia en el proceso de transformación e implementación de la modernización en el cuerpo de policía, ¿cuál es la experiencia más rica? Yo conozco, porque tuve la fortuna de participar en territorio de esos encuentros entre ciudadanos, entre los familiares de los policías con los uniformados allí. Empezar a hilar esa comunicación fue todo un ejercicio de descubrimiento para todos. Pero ¿cuál ha sido el aporte más grande que ha dejado para el país ese acercamiento con la comunidad general? Bueno, esa es una pregunta muy importante también como la anterior, porque cuando uno habla de modernización policial, no siempre es tecnología, sino estar haciéndole ajustes a la organización policial. Y creo que esa es la tendencia en el mundo. Porque cuando se entiende que no hay que ser tabula rasa, o sea, no acabar una institución, una organización, sino irle haciendo mejoras continuas a sus procesos, a la educación del policía, a sus procedimientos, a los estándares con los cuales desarrolla su función, me parece que eso es potente. Cuando un gobierno entiende eso, las altas directivas policiales entienden que es un proceso continuo de modernización, pero más aún cuando se involucra a la comunidad, porque creo que los valores del servicio público implican hoy en día un vínculo muy estrecho con las necesidades del ciudadano. Y en esta experiencia de Colombia, que fue muy rica, hubo un método que se creó que se denominó Hablemos de Policía, que tú participaste y que creo que nos permitió recorrer más de 40 ciudades del país en unas conversaciones muy francas, muy sinceras, con diferentes segmentos poblacionales. Y lo digo que fue un método porque pues, fue muy bien estructurado, implicaba, digamos, un diálogo muy organizado, en donde se recolectó muchos datos y gracias a los sistemas de información, pues nos permitió ir haciendo esos análisis acerca de la percepción que las personas tienen de uno de los servicios públicos que se presta directamente en la calle, como es la policía. Yo aquí quiero separar porque los cuerpos policiales tienen como dos grandes áreas, ¿no? Hay una policía extraordinaria que es desarrollada por unas especialidades, una policía muy especializada, por ejemplo, la investigación criminal, la inteligencia, digamos, son áreas muy especializadas de los cuerpos policiales. Pero hay otra policía que es la que uno ve en la calle, el uniformado que lo atiende, que se denomina la policía, digamos, de vigilancia, la policía que es la ordinaria, que se presta las 24 horas del día y que el ciudadano, pues ahí es donde las instituciones se juegan la reputación cuando el policía atiende a ese ciudadano en sus necesidades o en sus requerimientos. Entonces yo me voy a dirigir a ese servicio público que se presta directamente en la calle. Entonces el ciudadano, en los Hablemos de Policía, en esas conversaciones francas, la mayor parte de las recomendaciones se tuvieron en cuenta para la reforma al Estatuto de Carrera. Uno de los reglamentos, de las leyes más importantes que puede tener un país son los estatutos de carrera, o sea, la forma como se organiza la carrera de un policía desde que ingresa, se educa, se desarrolla profesionalmente hasta que se retira. Y eso tiene unas reglas que pues, los ciudadanos no la conocen los policías que están dentro de una organización policial. Y en estos Hablemos de Policías, pues los ciudadanos decían cosas interesantes como mejorar la incorporación, mejorar la educación, los incentivos para los policías, mejor profesionalización, mejores reglas. Y eso fue muy potente porque nos permitió de cerca al ciudadano escuchar esas necesidades y tomar en cuenta esa voz del ciudadano y también de los mismos policías, porque ese diálogo no solamente fue con los ciudadanos, sino también con los policías, especialmente con los patrulleros. Y eso nos permitió identificar qué ajustes organizacionales debíamos hacerle a la organización policial, a la carrera policial, a la educación y a las reglas para que un policía pues mantenga, digamos, ese propósito superior de servicio a la ciudadanía. General, y en ese diálogo que fue multilateral, ¿cómo fue ese diálogo con la política? Porque esto no se genera en vacío, tiene que haber allí una estructura política que apalanque esa transformación y esa modernización. Sí, la voluntad política es indudablemente uno de los aspectos más importantes para mejorar las organizaciones policiales. Ese, digamos, es el primer elemento. Segundo, que hay que hacer una organización, un método, digamos, para hacer la transformación, que involucre la sociedad, que involucre la academia, que haya diálogo, digamos, fluido para recoger elementos importantes de la sociedad, del mismo cuerpo policial y un equipo, digamos, también muy técnico, muy robusto de la organización policial para poder trasladar todos estos insumos a una reforma, en el caso de Colombia, de la ley de carrera y la ley de disciplina policial. Y ese diálogo fue interesante porque una vez se desarrollaron, digamos, los borradores de los estatutos de carrera y disciplina, se decidió llevarlo al Congreso para
que fueran leyes de la República. Entonces fue un diálogo, digamos, muy interesante con el legislativo para poder transformar esto en leyes. Hubo debates muy amplios en el país, donde participaron congresistas, la sociedad volvió y participó en ese trámite legislativo. Yo diría que fue un trámite complejo, pero muy rico, en la medida que se logró que quedara, digamos, un cuerpo de reglas muy claras y también muy consensuadas con la sociedad, con la misma policía, que yo creo que es atípico en la región. La mayor parte de las reglas o de las leyes que se hacen para reformar o modernizar una policía, normalmente las hace una persona o las hace un grupo muy reducido, pero hay poco diálogo, poco debate. En este caso hubo un debate muy amplio. El 46% de los insumos que se recogieron de la ciudadanía fueron llevados, digamos, al estatuto de carrera. Casi el 50% de las recomendaciones se tomaron en cuenta, más las recomendaciones que dieron los congresistas y al final salieron dos leyes que son muy potentes para mejorar el relacionamiento del policía con el ciudadano y sus ganas por prestar un servicio público cercano al ciudadano. Dentro de lo que arroja todo este diálogo y este intercambio de saberes con la política, con la comunidad, hay un pedido muy grande dentro de la policía y un pedido que hace eco en la sociedad, y es: aprendamos a relacionarnos de una manera eficiente. Entonces allí se jugaron las competencias relacionales. Ahora, ¿usted cómo ve todo ese proceso de formación, que fue un proceso de formación muy rico, muy estructurado, de enseñarnos a todos a relacionarnos con la autoridad? ¿Cómo ve usted, ahora que ha pasado un poco de tiempo, ese ejercicio? Bueno, el relacionamiento es muy clave entre la organización policial primero, con la ciudadanía, con el gobierno, con la política pública también. Es fundamental el relacionamiento, digamos, de la organización policial. El relacionamiento de los policías con el ciudadano, pues fundamental. Y yo ahora como estoy viendo, digamos, en cuanto a retos que están presentes no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y el Caribe, que no es suficiente, digamos, hacer todo un ejercicio de diseño de normas para poder mejorar ese servicio público que presta el cuerpo policial, sino que también hay que implementarlo. Creo que hay que llevarlo a la realidad. Y llevarlo a la realidad, pues implica, digamos, un esfuerzo muy grande de los gobiernos también en su implementación y del cuerpo directivo de una organización policial. Tú lo dijiste al comienzo, digamos, es una fuerza sostenida. Los cambios son sostenidos, las modernizaciones no son de la noche a la mañana, la transformación de una cultura tampoco se da en el vacío, hay que sostenerlo en el tiempo y creo que desde esa perspectiva el mejoramiento y los ajustes se tienen que dar. Creo que ese relacionamiento es permanente. Necesitamos competencias relacionales en todos los sentidos para que esto se haga realidad. Creo que todo parte del relacionamiento que uno pueda tener con la sociedad, que pueda tener con las comunidades, que pueda tener con la misma institución, con los mismos policías, con el Congreso de la República. En su implementación también se requieren competencias relacionales para poder llevar esto a la realidad. Genera, usted que ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo y ver las experiencias de la cultura policial, en Europa, en los países escandinavos, en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿hay algún denominador común que pudiéramos sacar de este lado del hemisferio con relación al ejercicio y al servicio que se presta en el ejercicio policial? Sí, yo creo que aquí hay muchas lecciones aprendidas importantes. Este proceso que estamos hablando está seguido muy de cerca por varias instituciones, inclusive que están en Europa y en algunos países anglosajones. Particularmente he participado del diseño de unas lecciones aprendidas de lo que fue el proceso de Colombia con una organización europea, y las condiciones de Colombia en algunos casos son muy similares a algunos países, por ejemplo de África del Norte, que se han interesado por entender, digamos, cómo fue el proceso, cómo se gestó un proceso de modernización y de transformación de la policía, cuáles fueron esas lecciones aprendidas. Y creo que sí, de Colombia se han sacado una serie de lecciones muy interesantes para, pues obviamente las realidades de cada país son, digamos, su historia, su política, su sistema democrático, si bien es cierto se parecen, pues son diferentes, es natural, pero creo que las lecciones pueden servir como referente, no como una réplica, pero sí como un referente que pueda ser tenido en cuenta en el diseño y en la implementación de un proceso. Y en este orden que todos servimos de ejemplo, ¿no es cierto? Nos estamos mostrando ante las otras personas, ante sociedades, ante otros países. La riqueza de nuestra cultura policial es particular frente a la cultura de, por ejemplo, los policías de Centroamérica o los policías de los países anglosajones. Claro. ¿Es particular? Claro, cada policía tiene su propia cultura organizacional. Inclusive dentro de la misma organización policial
policial, dependiendo de las responsabilidades, de los cargos, del área donde uno trabaje, hay su microcultura, también hay su cultura, dependiendo también de la región, hay sus tradiciones, sus costumbres. Creo que esa es una de las cosas más interesantes de un cuerpo policial, poderse adaptar a ese entorno, a esas tradiciones, a esas costumbres, a esos marcos morales que tiene una sociedad. Digamos que allí hay una responsabilidad muy grande por entender, digamos, cuál es la cultura. Hay un área muy importante hoy en día que es la sociología policial. La sociología policial está estudiando mucho esa cultura policial, porque cuando uno habla de modernización y de hacer ajustes a la organización policial, lo hace pensando en transformar la cultura policial, en poder conectar, digamos, la cultura policial a estas tradiciones y a estas costumbres que tiene la sociedad. Digamos, siempre los ajustes se hacen en una organización para que haya una sincronización entre la institución policial y esa sociedad. Hablando como de esa sinergia, ¿no?, entre la policía y la sociedad, pues finalmente sobrevivimos todos basados, como bien lo decía Maturana, el biólogo chileno, en la cooperación y la solidaridad. ¿Cómo hacer posible que haya un eco más grande y una fuerza más grande de la solidaridad entre las comunidades y la policía? ¿Cuál sería ese puente, general? Primero, que haya una voluntad de los gobiernos y de los cuerpos policiales por abrir los canales de diálogo con la sociedad. Segundo, que esos canales de diálogo con la sociedad sean muy bien organizados. En la sociedad, en sentido abstracto, pues implica identificar segmentos poblacionales, implica identificar con quién yo quiero hablar, cuáles son las comunidades receptoras del servicio que presta la policía. Y allí ese diálogo implicaría, como tercera medida, escuchar. Creo que las organizaciones policiales y sus equipos de trabajo, cuando se hacen las modernizaciones, tienen que tener una empatía y una capacidad de escucha muy alta para entender realmente lo que nos están diciendo las comunidades y cómo transformar esas necesidades que tiene o esas recomendaciones o esas reflexiones que muchas veces se hacen en diálogos, como hablemos de policía, transformarlas en insumo para hacer ajustes en la organización policial de manera permanente. Creo que esos canales tienen que ser permanentes, hablar con la sociedad para planear, por ejemplo, el servicio que presta la Policía Nacional. En una estación de policía es fundamental. La policía no puede hacer, yo entiendo que la policía tiene un saber especial sobre el funcionamiento del delito, un saber policial sobre el conocimiento que tiene, o sea, unas técnicas que cada día son más grandes, y hay más tecnología también, pero las policías no se pueden encerrar solamente sobre el saber policial, sino que tienen que abrir los espacios para escuchar las comunidades. De eso se trata el servicio público. Cuando habla de servicio público es, sí, yo entiendo que la policía tiene unos mandatos por ley y unos mandatos del gobierno, pero también entiendo que hay unas necesidades de la ciudadanía que tienen que conectarse con esa planeación de ese servicio y con la prestación del servicio que hace la policía. Creo que ahí es donde se genera mayor confianza, en los diálogos y en esa relación que uno pueda tener con las comunidades. Ese relacionamiento de confianza nos pone a pensar que tenemos dos oídos y una sola boca, mayor capacidad de escucha, y cuánto nos cuesta a veces a los seres humanos escuchar las necesidades del otro y poder extender un puente de empatía. En esa medida, el ejercicio Hablemos con Policía en Territorio fue una cosa maravillosa, porque allí todos estábamos tomando atenta nota desde el valor del respeto, la verdad del otro. Entonces fue un ejercicio maravilloso, muy enriquecedor. ¿Qué viene ahora para el general Luis García? No, estamos participando pues activamente, como te lo decía al comienzo. Yo pienso que la profesión no termina con la carrera en un cuerpo policial, sino que la organización policial le da unas competencias y también le da como esa conexión con el propósito superior de seguir mejorando la calidad de vida de las comunidades. Y yo pienso, y lo estoy haciendo es asesorando cuerpos de policía, algunos gobiernos, estamos asesorando en la región. He participado últimamente en procesos de cambio del sistema educativo de República Dominicana, también de Honduras. Estamos elaborando un proyecto muy interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo, también acerca del mejoramiento también de su sistema educativo, de la profesión policial. También he participado en Ecuador y seguimos participando no solamente porque sea, digamos, un sentir de Luis García, sino también porque hay, digamos, un interés mío de aprender. Creo que todos los días estamos aprendiendo de las organizaciones policiales. También participo en procesos de investigación, soy columnista también, me dedico a la docencia también en temas de seguridad, de políticas públicas, de policía. Este es un mundo muy grande, un mundo que implica
están muy conectados con la sociedad, con la administración pública, con la gestión pública, con la investigación. Es un mundo muy bonito y creo que en la medida que uno pueda seguir aportándole a los gobiernos, a los cuerpos policiales, pues vamos ganando como sociedad. Y es así como tener la mente abierta y el corazón dispuesto para aprender en general está a la base de una verdadera transformación. Le agradezco mucho este tiempo y que haya compartido con nosotros toda su experiencia y sus conocimientos. No, muchas gracias, Line, a todos los policías de la región de América Latina y el Caribe. La profesión policial es una de las profesiones más bonitas que puede desempeñar un ser humano, porque tenemos la posibilidad de poderle servir a un ciudadano que lo requiere, lo necesita. Y la policía está presente en todas las regiones. Y el mensaje va, quien quiera ser policía, pues que lo quiera hacer, que es un mundo muy interesante, que se conecte con ese propósito superior de las organizaciones y de la sociedad, sobre todo de la sociedad, en los principios de justicia, de orden, de transparencia, que creo que allí hay una gran oportunidad para trascender. La trascendencia viene cuando uno le ayuda a las personas y puede, al final de los tiempos, ve la cara a esas personas, se pudo solucionar un problema, se intentó solucionarlo y que finalmente creo que quedamos como se dice, en la retina de todos los ciudadanos. General, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Lina.